La historia de don Alejo Garza Tamés destaca no por la perversidad y atrocidad de sus acciones, más bien por todo el valor que demostró, entereza y fuerza al enfrentarse por sí mismo a uno de los carteles más peligrosos de México. La historia de Alejo Garza Tamés ha impactado a la audiencia en México y también a nivel internacional, siendo un hombre que, pese a su edad, logró hacerle frente a uno de los carteles más peligrosos en México en una batalla que pareciera salida del viejo oeste, o más bien de películas de acción donde se vieron involucradas armas como rifles de asalto y granadas, dejando el rancho de don Alejo destruido, pero también el lugar donde inició su leyenda. Aló, bienvenidos a la Appetit Misteriosa. El día de hoy vamos a hablar de don Alejo Garza Tamés, un hombre nacido en 1933 en la ciudad de Allende, Nuevo León, México, quien empezó a trabajar duramente a tan solo 7 años de edad en el aserradero de su papá, donde aprendió a talar madera, pescar, cazar y trabajar la tierra para vivir. Don Alejo tuvo contacto también con otras ciudades y formas de vida, principalmente porque viajaba a zonas lejanas para vender la madera producida por su familia, aprendiendo la dura forma de una vida de un negocio familiar, donde la palabra de un hombre valía mucho más que un simple papel firmado. A temprana edad, don Alejo aprendió de su padre el valor del trabajo duro, la honestidad y la disciplina, construyendo su propio negocio de distribución de madera, siendo uno de los hombres ejemplares en su comunidad, destacando no solamente por su éxito en los negocios, sino también por su gran fuerza como hombre. A pesar de que Alejo era considerado un hombre exitoso y admirado por gran parte de su comunidad, él nunca olvidó sus raíces, siempre recordando de dónde venía y ayudando a los agricultores de su comunidad, quienes necesitaban de su ayuda en épocas difíciles para la producción, lo que lamentablemente lo llevó a perder sus ganancias, pero dando la vuelta de manera creativa, ofreciendo sus tierras para que los agricultores pudieran cuidar a sus animales y producir sus propios alimentos. Además del impacto positivo que tuvo en su comunidad ayudando a los agricultores de Allende, también se convirtió en un promotor del deporte, llevando su gusto por la caza y la pesca a fundar el primer club de caza en Allende, lugar donde en compañía de sus amigos competía demostrando que, además de ser un excelente productor de madera y visionario en los negocios, también seguía manteniendo las cualidades aprendidas de su padre como la caza y la pesca. Gracias al éxito de don Alejo, logró cumplir su sueño al comprar un terreno en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde fundó su rancho, el cual nombró San José en honor a su padre. El rancho era utilizado para criar animales, lo que también trajo trabajo al pueblo, ya que requería de varias personas para cuidar el rancho y mantener a sus animales. Esta es la razón principal del por qué don Alejo arriesgaría su propia vida por mantener este rancho, ya que no solamente significaba un simple terreno de tierra, sino que además representaba los lazos con la comunidad, su respeto a la naturaleza y a los animales, y sobre todo, el haber cumplido su sueño de fundar su propio rancho, el cual compartiría con su familia. Así que decidió mudarse con su esposa Leticia a este lugar para tener esa vida tranquila que tanto deseaba, alejado de las zonas más habitadas de Nuevo León. Sin embargo, la comodidad no llegó con el rancho, ya que este requería del trabajo continuo de don Alejo, razón por la cual su esposa trató de convencerlo para que lo vendiera. Sin embargo, los lazos con su rancho ya estaban formados y sentía que era una parte integral de él, ya que deshacerse de él sería como desprenderse de sí mismo. Sin embargo, la esposa de don Alejo intentó convencerlo nuevamente de vender el rancho, sobre todo en el 2007, cuando la violencia en la zona norte del país mexicano comenzó a crecer, sobre todo a mano del crimen organizado, que por aquel tiempo comenzó a enfrentar a los civiles del país. El rancho de don Alejo representaba un activo interesante para el crimen organizado, siendo un blanco sumamente fácil para los carteles, principalmente porque el rancho estaba alejado de otras personas, además de que el dueño trabajaba arduamente en él. A pesar del peligro latente, don Alejo se mantuvo en su rancho, pese a las solicitudes de su esposa para que lo abandonara,
Sin embargo, don Alejo se mantenía firme, incluso llegando a argumentar que le haría frente a los criminales antes de que se atrevieran a hacerle algo. La lamentable tragedia llegó en el 2010 cuando don Alejo ya tenía 77 años, siendo un hombre de familia consumada con sus hijas en una edad adulta, ya que podía jactarse de haber tenido la vida que siempre había querido. Aquel día se encontraba solo, ya que su esposa estaba con su familia en Ciudad Allende, y en una de sus llamadas detectó en Alejo un tono que nunca le había escuchado. Con las palabras "te quiero" se mostraba el gran corazón de don Alejo, reflejando en su forma de vida y en el amor que tenía hacia su familia. Esa llamada, don Alejo le pedía a su esposa que por favor le pidiera a sus hijas que lo llamaran, lo que para él quizá representaba su despedida de los seres que más amaba en el mundo. Alejo ya sabía lo que se vendría, porque horas antes había sido abordado por miembros del cartel de los Zetas, quienes eligieron su rancho para el centro de sus operaciones criminales, ya que, según ellos, tenía la extensión y la ubicación correcta para convertirse en una guardia y un laboratorio de drogas. Los Zetas son uno de los carteles más sanguinarios en México, no solamente enfrentándose con otros grupos del crimen organizado o con la Policía Nacional, sino que también son especialmente infames por llevar la violencia hasta los civiles. Don Alejo, amenazado con rifles largos, había recibido la instrucción de que debía abandonar el rancho, ya que a partir de ese momento sería propiedad de los Zetas, sosteniendo esa amenaza con una invasión a su territorio, como ya lo habían hecho con otros ranchos cercanos. Don Alejo le respondió: españoles, no les entregaré nada. Si quieren el rancho, vengan y tómenlo. Los voy a estar esperando. Fue en ese momento cuando don Alejo pudo contactar a su familia para después prepararse para lo que vendría. Como el hombre recto y de palabra que era, le dijo a sus trabajadores que no fueran al día siguiente, pidiéndoles se tomaran el fin de semana libre. Sin embargo, él no se tomó esa licencia y se dispuso a proteger su territorio con todo lo que tenía. Don Alejo, por su gusto por la caza, había coleccionado armas deportivas, las cuales eran menos fulminantes que el armamento de los carteles. Sin embargo, él tenía algo que ellos no tenían, y era su gran entrenamiento y el amor que tenía por su rancho. Don Alejo se preparó para la invasión, poniendo un rifle detrás de cada puerta y cada ventana, además de municiones para tener siempre a su disposición una forma de defenderse en cada rincón de su hogar. Después de llamar a su familia el 14 de noviembre del 2010, cerca de 10 criminales llegaron al rancho de don Alejo, dispuestos a asesinar a quien se les cruzara, tal y como hacían en cada uno de sus atroces actos. Debido a sus acciones, el cartel estaba acostumbrado a que todas las personas que se les cruzaban correrían de miedo y no esperaban enfrentar lo que estaba por esperarles. Tan pronto llegaron amedrantando a quienes pudieran cruzárseles, don Alejo comenzó a disparar para defender su propiedad, impactando directamente a la cabeza de 2 miembros del cartel, muriendo instantáneamente. Los miembros restantes tomaron la ofensiva disparando a las ventanas, confiando en el poder de su armamento, esperando que alguna de esas balas atravesara la casa y terminara con el dueño del rancho. Don Alejo estaba preparado para esto y más, cambiando de lugar en su casa y continuando con la ofensiva, terminando con otros 2 miembros del cartel. Ante la ineficiencia de las armas del cartel, se dispusieron a aumentar la letalidad de sus ataques empleando granadas, logrando entrar a la casa. Una vez dentro pensaron que una granada había alcanzado a don Alejo. Sin embargo, se sorprendieron al ver al inesperado héroe con una escopeta disparándoles directamente, agregando otras 2 víctimas. El resto de los integrantes del cartel de los Zetas decidieron retirarse, principalmente porque tenían miedo de que los sonidos de la batalla alertarían a los oficiales de la Marina de México, subiendo a las camionetas y abandonando el rancho. Las huellas de la batalla reflejaban una gran encarnizada, precedida por la calma después de la tormenta. Pero al poco rato miembros de la Armada llegaron al lugar. Los oficiales que llegaron al rancho de don Alejo analizaron la zona y lo primero que pensaron era que se había suscitado una guerra entre carteles o bien en contra de oficiales, ya que podían ver
más de 900 balas, las cuales dejaron rastros en toda la casa, además de los impactos de las granadas. En el exterior había 4 miembros del cartel muertos, pero los miembros de la Armada se sorprendieron porque parecía haber víctimas solamente de un bando. De inmediato notaron las armas colocadas de manera estratégica y a 2 miembros del cartel más en el interior de la casa, aún con vida. Los oficiales esperaban ver a un grupo de rancheros quienes estaban intentando hacerle frente al cartel, identificándose como miembros de la Marina de México, diciendo que ya era seguro salir. No escucharon respuesta y siguieron inspeccionando la casa, encontrando finalmente el cuerpo de don Alejo detrás de una de las puertas de su casa. Lamentablemente, don Alejo había recibido el impacto de 2 balas, además de esquirlas de las granadas incrustadas en el cuerpo, lo que finalmente habría terminado con su vida. El orgullo de don Alejo seguía en pie, ya que fue encontrado apuntando hacia la puerta, seguramente esperando que otro miembro de los Zetas intentara invadir su hogar. Debido a la poca información que se hizo sobre el caso, no se sabe con certeza qué es lo que sucedió. Sin embargo, lo que sí sabemos y podemos dar fe es de la gran valentía que tuvo don Alejo Garza para enfrentar por sí solo a uno de los carteles más fuertes de México, todo con el motivo de defender lo que más amaba. La historia de don Alejo dejó una huella imborrable en la memoria de los mexicanos, principalmente porque un hombre mayor pudo defender en lo que creía, más allá del debate que podemos hacer sobre la justicia por propia mano. Don Alejo no creía en las autoridades y tampoco se dejó amedrentar por los criminales, defendiendo sus derechos y mostrándole al resto de las personas que también pueden defenderse siempre y cuando lo hagan por una buena razón, como el amor que él tenía por su hogar. Este personaje que pasó a la historia de México defendió a toda costa su propiedad, mostrando de lo que estaba hecho y lo que logró conseguir en una vida llena de trabajo duro, respeto y el amor a la tierra y a su familia. Don Alejo demostró que se podía morir por lo que más amamos, mostrándole al mundo una de las historias más grandes de un civil en contra de letales miembros del narcotráfico. ¿Qué opinas del valor de don Alejo? ¿Estarías dispuesto a defender lo que más amas de alguien que está dispuesto a quitártelo todo? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.